¿Cuántos de ustedes piensan que desde el comienzo de la creación hasta hoy, hasta este momento, seguimos enfrentando los mismos problemas? ¿Cuántos creen eso? Como seres humanos, yo sí lo creo. Seguimos enfrentando los mismos problemas, quizá con diferentes nombres, pero son los mismos problemas. Y uno de esos problemas que encontramos desde que entró el pecado a esta tierra es la depresión. Y quizá algunos de ustedes dirán, pero es que en la Biblia no está esa palabra. No está esa palabra porque es una palabra de nuestro tiempo, ¿verdad? No estaba en aquel tiempo, pero eso no significa que no estuviera en el medio, que la gente no sufriera de depresión. Y eso lo vamos a estudiar en esta mañana. Yo recuerdo la primera vez que escuché la palabra depresión. Fue por los años 1990 y yo estaba recién bautizada en la iglesia. Muchos eran, hace mucho tiempo. Para mí no hace mucho tiempo, ¿verdad? Y fuimos a visitar a una hermana. Esta hermana era una señora muy fiel en la cosa del Señor, le encantaba hacer obra misionera, siempre estaba participando en la iglesia, pero de repente dejó de asistir. Y pasaron unas semanas, como un mes, y fuimos a visitarla. Y yo recuerdo que le pregunté a la señora con la que yo iba a hacer la obra misionera, ¿qué le pasa a la hermana? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué te enferma? Dice la señora, ella tiene depresión. Dije, depresión. Y yo, disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es eso? Yo no había escuchado la palabra depresión, ¿verdad? Me dice ella, bueno, es algo como cuando tú quieres dormir todo el día y no hacer nada. Y ¿saben qué? Yo soy amante del sueño, así que dije, ay, ojalá a mí me dé depresión. Porque yo no quería hacer nada y dormir todo el día. Dice mi esposo, ay, yo te envidio como duerme, ¿verdad? Caigo ahí en una roca, no despierto. Y yo en ese momento, en mi ignorancia, dije, ay, cómo quisiera que me diera depresión para de verdad no hacer nada y dormir todo el día. Y fíjense ustedes algo, como le decía, en la Biblia quizá no vamos a encontrar la palabra depresión. ¿Por qué? Porque la depresión es un término de ahora, de nosotros. Y la depresión yo tengo aquí que se puede describir como el hecho de sentirse triste, como dijeron muchos de ustedes, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Pero son cosas que la mayoría de nosotros nos sentimos de vez en cuando así, sí o sí. Es normal que nosotros tengamos periodo de depresión, un día, 2 días, quizá una semana. Y eso está bien. Pero ¿saben por qué a mí me interesa tanto este tema? Porque, no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces personas cristianas decir, los cristianos no deben de estar deprimidos. Esos son para las personas que no tienen esperanza o que no conocen de Dios. Digo, ok. Pero aquí dice que eso es algo normal, que a todo no puede pasar, o a todo no pasa, ¿verdad? Pero hay una depresión, que es la depresión clínica, como se conoce a nivel psicológico, psiquiátrico. La depresión clínica, que es un trastorno del estado de ánimo, en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. Entonces, la depresión no es solo estar acostado y no hacer nada. También hay personas que la manifiestan ¿con qué? Con la ira, con la frustración. Hay diferentes maneras de cómo podemos expresar nuestra depresión clínica o aguda, o una depresión fuerte que nos cohíbe poder realizar las tareas diarias de nuestra vida. Ustedes han conocido quizás algunos hemos tenido que pasar por ahí, por esos momentos donde
nos sentimos que no tenemos deseo ni siquiera de bañarnos. Otros no quieren comer, otros comen demasiado. Unos duermen mucho, otros no duermen nada. O sea, cada individuo lo puede enfrentar de manera diferente. Y buscando información encontré esta y dije, oh Dios mío. Dice que el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos ha logrado establecer que 125,000 norteamericanos al año terminan en una clínica psiquiátrica debido a la depresión. 125,000 norteamericanos. Y si imagínense si pusieran ahí también a los latinos, ¿cuánto subiría eso? Solo norteamericanos. Y aparte de eso, dice que 200,000 personas están en tratamiento ya sea psiquiátrico o psicológico debido a la depresión. Y como alguien leyó ahorita, decía que es algo como mundial. ¿A qué se parece eso? A una pandemia. Es la pandemia que tenemos con nosotros o hemos tenido por muchos años con nosotros. Y decimos, oh, pero eso es cosa de ahora. Algunas personas dicen, eso se lo inventa esta nueva generación porque no quiere hacer nada. Pero realmente la depresión es algo de nosotros. Es porque llevamos una vida tan acelerada que no tenemos tiempo de sentarnos, relajarnos y disfrutar las cosas hermosas que tiene la vida. ¿O es una enfermedad o es una condición? ¿Este mal ha venido desde el comienzo de la historia del ser humano? Vamos a analizar eso a la luz de la palabra de Dios, viendo algunos ejemplos. También vamos a ver que hay diferentes maneras o diferentes situaciones por las cuales el ser humano puede llegar a tener una depresión clínica. No la depresión normal que todos tenemos, sino una depresión clínica. Pero antes de eso vamos a conocer cómo estamos nosotros creados. ¿Cuántos de aquí piensan que son solo sentimientos? Que usted solo tiene sentimientos en su ser. No todos somos solo sentimientos. ¿Cuántos piensan que solo son psicológicos? ¿O solo físicos? No, ¿verdad? Dice que cuando Dios nos creó, Él puso en nosotros esas necesidades en diferentes porciones. Tenemos necesidades físicas, psicológicas, necesidades emocionales, y cada una de ellas está distribuida en diferentes porciones, ¿verdad? Vamos a decir que para la física nosotros podemos hacer nosotros mismos, alimentarnos, cuidarnos, dormir. También la psicológica son aquellas necesidades que tenemos de cumplir metas en nuestras vidas, ya sea metas en el trabajo, de estudio, de superación, diferentes tipos de metas, ¿verdad? Esas son las necesidades psicológicas que tenemos. También tenemos las necesidades sentimentales o emocionales, que son aquellas que son suplidas con el grupo de personas que nos rodean. Llámese padre, madre, hijos, esposo, esposa, compañeros, hermanos de iglesia. O sea, tenemos esa red de apoyo que son los que nos ayudan a desarrollarnos emocionalmente. Y hasta ahí podemos decir que humanamente lo podemos hacer eso nosotros, satisfacer esa necesidad, aparentemente, ¿no? Pero hay una necesidad que es la necesidad espiritual. Esa solo la puede suplir ¿quién? Dios en nosotros. Y por esa razón, el ser humano necesita creer en algo. Por eso muchas veces decimos, ay, ¿cómo es que ellos pueden creer que la vaca es un Dios? Es lo que conocen como un Dios, ¿verdad? Para ellos. Cuando los colonizadores llegaron a mi isla, a mi país, que es una isla, los nativos de allá, en ese entonces Quisqueya, o sea, la República Dominicana, ellos adoraban la naturaleza, adoraban el sol, la lluvia, porque ellos tenían esa necesidad espiritual de adorar algo más grande que ellos.
no conocían al Dios que tú y yo conocemos, pero ellos buscaban llenar esa necesidad que está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Está en nuestro ADN. Aún los que dicen no creer en Dios, tienen que creer en algo. Creen en que Dios no existe, pero creen en algo, ¿verdad? Todos tenemos esa necesidad y cada una de las personas tratan de llenarlo de la manera que ellos consideran humanamente que puede llenarse ese vacío espiritual. Muy bien, conociendo esto, vamos a entrar en algunos personajes bíblicos que sufrieron depresión clínica, depresión aguda. Y le decía yo a mi hija, haciendo un paréntesis, voy a cambiar mi tema, eso fue el jueves. Decía, ¿por qué? Y a mi hijo, es que me doy cuenta de la estancia de escuela sabática, que me robaron todos mis personajes en la escuela sabática de mi tema. Y hasta Clary mencionó uno de ellos ahorita en la escuela, en la historia de los niños. Dice mi hija, no, mami, tú no sabes si el Señor quiere que la gente lo tenga fresco en la mente porque tiene un mensaje especial para alguien. No lo cambie, me dijo. Ok, así que no piense que yo le copié a la escuela sabática. Ellas me copiaron a mí. Muy bien. Vamos a ver la depresión por desobediencia. ¿Cuántos de nosotros como cristianos hemos escuchado que muchas veces si una persona tiene depresión, queramos o no, nos viene a la mente, está en desobediencia con los mandamientos de Dios o no está obedeciendo lo que el Señor ha dicho? Muchas veces juzgamos a una persona cristiana que está en depresión clínica como que está en desobediencia. Y es posible que sí sea, pero no siempre esa es la única razón. Y ahí vemos el personaje, como decía ahorita, de Saúl. Saúl dice que era un hombre honrado, digno de confianza, considerado con sus padres y además promiso para la gran misión que le tocaba desempeñar en el pueblo de Israel como su primer rey. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl mal? Que todas esas virtudes que tenía al comienzo de su vida comenzaron a desaparecer. Dice que Saúl comenzó a desobedecer. Y la última desobediencia que tuvo Saúl fue cuando fue con su hijo Jonathan a atacar a los amalecitas, y Dios le dijo que destruyeran todo lo que había en el campamento, incluyendo los animales. Pero Saúl decidió quedarse con una porción del tesoro. Entonces dice que en ese momento, y esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 16, 14, dice que el ángel de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo que hacía con él, la atormentaba día y noche. Y algo interesante que podemos ver en la historia de Saúl es que después que Saúl comenzó a caer en decadencia, en esta depresión clínica, él tenía mucho coraje. ¿Se acuerdan? Una de las características de la depresión era ¿qué? La ira. La manera de Saúl mostrar su depresión era como con ira hacia David, ira hacia Dios, la cual la reflejaba ¿en quién? En David, al punto de que trató de destruirlo, matarlo, acabar con su vida de una manera u otra. Ese fue un caso de depresión por desobediencia. También encontramos a David. David fue el segundo rey de Israel. Y aquí ya se habló un poco de David y ustedes escucharon la escuela sabática en la semana sobre David, ¿verdad? De cómo Dios lo protegió, de cómo Dios lo fue guiando en toda su vida. Cuando él andaba corriendo, él siempre dependió de Dios. ¿Pero qué sucedió? Cuando David ya estaba tranquilo, las aguas estaban calmaditas, ¿qué pasó con David? Cae. Y ahí fue cuando David cae con Jezabel en adulterio. Y no solo comete el adulterio, sino como la mayoría de nosotros sabemos, termina involucrado en el asesinato del esposo de Jezabel. David, después de que pasó todo esto, aunque él trató de taparlo como pudo, al final no pudo. Y dice que cuando él no había confesado su pecado,
David comenzó a sentirse muy triste. Y eso lo vamos a encontrar en el Salmo 32, del 1 al 4. Dice que este salmo comienza con lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero más adelante dice David, que mientras él cayó se envejecieron sus huesos, de gemir todo el día. ¿Cómo representaba David su depresión? Con una tristeza, ¿cómo? Profunda. Él lloraba todo el día. Dice que sus huesos se secaban, se sentía viejo, aún siendo joven, no se quería levantar siquiera. Dice que David, y eso está en el Salmo 32, de 3 al 4, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí David presenta 3 síntomas particulares de la depresión. Primeramente se sintió perdido, sin fuerza, ¿verdad? Se sentía como una persona ya viejita, que no se puede ni siquiera levantar de su cama. En unos quizá 90, 100 años. En el tiempo de él mucho más, ¿verdad? También dice que se sentía seco. Es posible que se esté refiriendo a la resequedad quizá en su boca, o quizá físicamente su cuerpo había perdido mucho peso, ¿verdad? Se sentía totalmente seco. También David sentía un peso extra encima, porque él conocía la verdad, él sabía lo que había hecho. Y todo ese peso de resentimiento y culpabilidad no permitían que David pudiera tener una vida feliz. Hasta que él pudo confesar su pecado a Dios de verdad, de corazón, entonces toda esa tristeza pudo ser, como dicen, sacada de su vida y volver a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora bien, David, Saúl, también Adán y Eva, todas esas personas sufrieron depresión por ¿cuál razón? Desobediencia. Pero ustedes piensan que es la única razón por la cual una persona puede llegar a caer en depresión. No, no es la única. Ahora vamos a ver la depresión por fracaso personal o crisis de fe. Y aquí está mi otro personaje, Elías. ¿Ustedes saben quién fue Elías? ¿Quién no sabe? Levante la mano el que no sabe quién fue Elías. A ver, dígame quién fue Elías, a ver si es verdad que sabe. Profeta de Dios. ¿Fue desobediente Elías? Elías hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. A ver, ¿cuál fue la mayor victoria de Elías? En el Monte Carmelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando yo era muy... ¿Perdón? No, habla. Tienen libertad de hablar. Dice que cuando estaban allá en el Monte Carmelo, Dios se manifestó de una manera increíble, ¿verdad? Y Elías tenía una esperanza en su corazón. Ahora sí, decía Elías, el pueblo vio que Dios es de Jehová de los ejércitos, el verdadero Dios. El rey y la reina vieron eso. Todos, yo imagino a Elías pensando, todos van a venir a humillarse, postrado delante de Dios, reconociendo que Jehová Dios es el Dios verdadero. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Todos fueron a adorar al Dios de Elías? ¿Qué fue lo que pasó? Se quemaron. ¿Ustedes la historia? ¿Qué pasó en vez de eso? Comieron la lengua de los ratones. ¿Qué pasó? ¿El pueblo, Jezabel, acá, fueron a adorar al verdadero Dios? No, ya se refrescó la memoria, ¿verdad? En vez de que eso sucediera, hubo una
un decreto de muerte para Elías. Eso a Elías lo derrumbó totalmente. A él se le olvidó lo que Dios había hecho allí en el Monte Carmelo. Así que Elías salió como, no puede ser, pero ¿cómo es posible que Jezabel no se haya convertido, decimos ahora, ¿verdad? No se haya entregado a Dios. Si ella vio el gran milagro que Dios hizo. Elías salió como ahí, como dicen, como un zombie, ¿verdad? Y comenzó así a caminar y caminando, se fue al desierto. Yo creo que ni cuenta se dio dónde estaba, ¿verdad? Iba así como pensando, ¿por qué? Elías era el profeta de Dios. Y hubo un momento en que él dijo, ¿para qué nací? Mejor me hubiese, ¿qué? Muerto, yo quiero morirme, yo no quiero estar aquí. Dice que Elías duró ¿cuántos días y cuántas noches en el desierto? Niños, díganle las historias a sus papás. ¿Cuántos días y cuántas noches duró Elías en el desierto? 3. No. 40 días. ¿Quién dijo 40? 40 días y 40 noches. Muy bien. Caminando en el desierto. Nuestro Dios es maravilloso. ¿Saben qué hizo Dios en esos 40 días y 40 noches? Él a Elías le mandó un ángel que lo cuidara. Y dice que este ángel, déjeme lo busco acá. Dice que este ángel iba con Elías y le daba de comer, le decía, le daba de comer y le daba de beber, y luego Elías comenzaba ¿qué? A dormir. Y así estuvo. Eso está en 1 Reyes 18 al 19. Y el ángel le daba de comer y volvía Elías y se dormía. Ahí está la expresión por la tristeza profunda, ¿verdad? Entonces, no solo allí, después de que Elías estuvo en el desierto, comenzó a divagar y se fue más hondo. ¿Y se metió dónde? En una cueva oscura. Interesante, ¿no se parece eso como cuando nosotros también estamos, o no sé si alguno de ustedes ha estado en ese momento depresivo donde no ves salida, no ves esperanza y comienza solo a enfocarse en el problema, en la situación, hace las cosas automáticamente y te hunde más y más y más al punto de que no quiero ver a nadie, no quiero saber de nadie? Y fíjense una cosa, en todo este trayecto, Elías nunca se dirigió a Dios. Elías nunca invocó a Dios y Dios lo dejó tranquilito. Dios estuvo con Elías en el desierto y hasta en aquella cueva oscura, Dios entró allí con Elías. Dios le dio tiempo a Elías de que se calmara, que descansara y se relajara. No lo condenó y no lo juzgó, sino que después, pacientemente, Dios quería que Elías viera la realidad de la situación. Así que Dios manejó la depresión de Elías con mucho cuidado. Y Dios, cuando Elías estaba allí en aquella cueva, le dijo una pregunta. Así como el psicólogo, ¿verdad? Le pregunta al paciente, hace preguntas a los pacientes. Le dice a Dios, a Elías, a ver, Elías, vamos a hablar, cuéntame. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué quieres morir? Entonces Elías le dijo a Dios lo siguiente, en 1 de Reyes 19:10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El problema de Elías era que había caído en una crisis de fe. Él pensaba que él era el único que podía hacer el trabajo, ¿verdad? Y la realidad es que Dios nos usa a nosotros como instrumento, pero al final Dios va a lograr su propio ¿qué? El propósito que tiene, con o sin nosotros. Así que Elías pensaba, pobrecito Dios, ahora que no tiene a nadie que lo ayude, nada más quedo yo solito y yo solito no puedo. Elías, acuérdate que yo soy ¿quién? Yo soy Dios. Pero es interesante, como vemos aquí, hablando de la depresión de Elías no fue por desobediencia, ¿verdad que no? Fue por un fracaso
una crisis espiritual. También nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado, posiblemente pasaremos por alguna crisis, ¿verdad? Un fracaso donde sentimos que, me sacaron de mi trabajo que tanto amaba y al final, después de tantos años estar trabajando ahí, me tiran por la puerta de atrás. Eso te puede llevar a una ¿qué? A una depresión como Elías. Yo conozco el caso de la hija de una señora amiga mía que trabaja en computación, ¿no? Él tenía un trabajo muy bueno por unos 20 años. Cuando vino lo del COVID y todo eso, redujeron personal y él fue uno de los que salió. Este señor duró aproximadamente un año en su casa sin hablar con nadie, sin salir. O sea, una depresión terrible. No hablaba con la esposa, no hablaba con los hijos, solo salía, comía y se metía al cuarto. Por aquella pérdida que había tenido, por esa crisis, vamos a decir, por esa frustración. Al igual que Elías, también nosotros podemos pasar por esos momentos. Y es posible que, al igual que Elías, nos metamos ya en una cueva oscura y no queremos saber de nada ni de nadie. Pero cuando esos momentos lleguen, o si alguno nos vemos en esos momentos, ahorita, recordemos que aún allí, en esa cueva oscura, ¿quién va a estar con nosotros? Dios. Y Dios es un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios que no nos juzga, sino que Él siempre está dispuesto a cuidar de cada uno de sus hijos. Ahora bien, ya tenemos dos tipos de depresión. Primero, segundo, por una crisis, ¿verdad? Crisis ya sea de fe, crisis emocional. Ahora hay una depresión que sí o sí todos vamos a pasar por ella, o hemos pasado por ella, que es la depresión por pérdida. Y cuando decimos pérdida, generalmente vamos y pensamos cuando perdemos a un ser querido, ¿verdad? Es la peor, pero cuando hay diferentes tipos de pérdidas, puede ser la pérdida de nuestra casa, la pérdida de una mascota, cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? Hay depresión que son por pérdida. Y también en la Biblia encontramos ejemplo de esta. La primera depresión por pérdida, ¿quiénes ustedes piensan que lo sufrieron? Adán y Eva. ¿Qué perdieron ellos? Ricardo, ¿ibas a decir algo? ¿Qué perdieron ellos? Comunicación con Dios, ¿algo más? Jonás, se lo vamos a ver más adelante. No te me adelante. ¿Qué perdieron ellos? ¿Un solo o dos? Los dos. ¿Qué más perdieron Adán y Eva? La vida eterna. Bueno, su hogar. Prácticamente, su hogar, ¿verdad? Porque ellos se van a salvar, me imagino, ¿verdad? La existencia eterna sería entonces en ese contexto. Su hogar, ¿verdad? Ellos perdieron, como dice Sahil, su conexión con Dios, directa, cara a cara. Perdieron su hogar, perdieron sus dos hijos. Uno murió y el otro fue repatriado, ¿verdad? Sus dos hijos. Perdieron sus comodidades, su confort. Ellos lo perdieron todo. Ellos sufrieron todas las pérdidas que tú y yo sufrimos en esta tierra. ¿Verdad que sí? Por eso le digo, los problemas del ser humano no han cambiado. Siguen siendo lo mismo. Nosotros muchas veces perdemos nuestros hogares, perdemos nuestros seres queridos, perdemos incluso nuestra comunicación con Dios. Dice que Noemí, la encontramos en el libro de Ruth 1:19-21, algo muy interesante. Aquí encontramos a Noemí. Imagínense, Noemí representa a muchos de nosotros. Su país entra en crisis, no hay nada para comer. Cada día se hace más difícil, comienzan a tener hambre. Tienen dos muchachos, no sabemos la edad de los muchachos, vamos a decir que estaban quizá entre 12, 13 o quizá pequeños, no sabemos. Pero su esposo dice, tenemos que hacer algo, no podemos seguir así, tenemos que irnos. Yo he escuchado que hay un lugar que se llama Estados Unidos,
y que allí hay mucha comida, allí hay mucho trabajo. El Moab de aquel entonces, ¿verdad? Vamos a decir Estados Unidos hoy. Así que Noemí y su esposo dijeron, bueno, vamos a emigrar, vamos a irnos a aquel país donde hay más abundancia, donde pues, nuestros hijos podrán tener una mejor vida. Y con dolor de su alma tuvieron que dejar su barrio, su familia y salieron a Moab, una tierra desconocida con otros dioses, otras culturas, otras creencias. Pero allá como pudieron, ellos se mantuvieron conectados con Dios. Dieron a conocer al Dios de Israel allá en Moab. Y sus hijos crecieron, su esposo tenía buen trabajo, sus hijos tenían buenos trabajos, se enamoraron, se casaron. Aparentemente todo iba muy bien hasta que llegó la desgracia. Pierde Noemí a su esposo, muere, primer palo. Después mueren sus 2 hijos. Imagínense ustedes, Noemí sufrió la depresión de estar como inmigrante en un lugar que no era su hogar. Y aparte pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Llega un momento en la vida de Noemí que dice, ya nada me detiene en este lugar. Tengo que regresar a mi pueblo, a mi tierra, pero voy a regresar sin nada. ¿Y saben ustedes lo que significa el nombre de Noemí? ¿Quién sabe? Significa dulzura. ¿Tú sabes? Ok, ya lo dije, sorry. Significa dulzura. ¿Cuántos se llaman Noemí aquí? No tenemos Noemí. Significa dulzura. Pero cuando Noemí llega a su tierra, toda afligida, deprimida, desbaratada, la gente comienza, Noemí. Y ella dijo, no, ya no me llamen Noemí. ¿Por qué ustedes piensan que ella dijo, ya no me llamen Noemí? Noemí era dulzura, ya no se sentía dulce, no, ya se sentía como amargada. Ahora llámenme Mara. Para los israelitas los nombres reflejaban quién era la persona, ¿no? Los nombres reflejaban quién tú eras. Entonces ella dice, ya yo no soy dulce, mi vida no es dulce. Ahora llámeme amarga. Estoy amargada de todas las cosas que he perdido, de cómo me he sentido. Y ahí vemos a una Noemí con una depresión clínica debido a la pérdida de sus seres queridos. También vimos a nuestros primeros padres. También tenemos la historia de Job y su esposa. Hablamos mucho de Job, de todo lo que Job perdió, pero que de su esposa. Ella también perdió a quienes, a sus hijos. Ella perdió todos sus bienes, su estatus, sus sirvientes. Ella también lo perdió todo. Y aparte de eso, un esposo enfermo llorando día y noche. Pongámonos en los zapatos de ella. Muchas veces la juzgamos, decimos qué mala fue porque le dijo a su esposo ya muérete y maldice a Dios, ¿verdad? Pero pongámonos en los zapatos de la esposa de Job. Ella también estaba sufriendo una terrible depresión. Y muchas veces he escuchado personas que han dicho, tengo a mi hijo o a mi padre o a mi madre tan mal, tan enferma, que le estoy pidiendo a Dios para que lo ponga a dormir y ya no sufran más. Imagino que con ese sentido dijo ella, ya mejor muérete para que no sufra. Ella también estaba pasando por el dolor y la depresión de una pérdida. Job fue un hombre de Dios hasta el final de sus días. Y Job dice que aborreció el día en que nació. Dice que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Imagínense, la depresión de Job era tan fuerte que decidió que morir. Las estadísticas hoy día de las personas que se suicidan por depresión es
bastante alta. Y no solo los jóvenes, no solo los adolescentes, también las personas mayores. Las estadísticas son altas de personas que se quitan la vida por depresión. Job decidió no vivir, pero no se quitó la vida. También encontramos la depresión por soledad. Aquí encontramos un personaje muy especial que es Jeremías. ¿Y ustedes saben cómo le decían a Jeremías? ¿El profeta cómo? El profeta llorón, le decían a Jeremías. Imagínense, Jeremías dice que le llamaban el profeta llorón porque cada vez que daba un mensaje, era un mensaje tan triste para el pueblo de Israel, que se había apartado de Dios, que él comenzaba a llorar. También dicen algunos estudiosos de la Biblia que se cree que Jeremías no tenía familia, no tenía un apoyo emocional que lo ayudara en esos momentos difíciles. Él vivía solo y aparte de eso, la gente lo detestaba, no querían saber de él. Donde pasaba Jeremías, la gente le sacaba el pie y decía, no, con ese nada, ese siempre viene con unas noticias horribles, a mí que ni me mire. ¿Se imaginan ustedes ser desechado por la gente? Usted que llegue al mercado, vamos a decir, en un lugar pequeño, llega al mercado y de repente todo el mundo desaparece y se queda usted solito, ¿verdad? ¿Qué pasó? Así de triste era la vida de Jeremías. Era un profeta de Dios, pero en una depresión Jeremías decidió no vivir. Él deseó no vivir. Dijo él en Jeremías 20, 14 y 18, hasta el 18 se encuentra esto que dice: sin embargo, maldigo el día en que nací, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y vergüenza. Cuando Jeremías estaba en su desesperación y angustia, a pesar de seguir obedeciendo a Dios y profetizando, él también tuvo momentos de tristeza profunda. Ahora vemos diferentes tipos de depresión: pérdida, desobediencia, por crisis, y hay una depresión por remordimiento, y esta es la más difícil de todas. Aquí encontramos en el libro de Mateo 27, del 3 al 5, un personaje. ¿Se imaginan ustedes quién fue ese personaje que sufrió una depresión por remordimiento? Judas. Esta fue la peor depresión, no porque no tuviera esperanza, sino porque él no la buscó. Dice que Judas reconoció en un momento que había cometido un error grave, pero él pensó que era tan mal lo que había hecho que no iba a tener perdón. Y debido a que no se dio la oportunidad de la esperanza de buscar esa ayuda, él terminó quitándose la vida, ¿verdad? Y allí está en la Biblia para ejemplo de nosotros. Nosotros quizá alguna vez hacemos cosas o hicimos cosas en nuestro pasado que nos sentimos tan avergonzados que muchas veces deseamos morir antes de continuar nuestras vidas. Y cada caso de depresión que vemos en la Biblia nos enseña que este mal no es de hoy, es algo que ha estado desde el comienzo de la creación del ser humano, después que entró el pecado. Yo imagino que nosotros somos como una guitarra, ¿verdad? La guitarra tiene diferentes cuerdas y cada una da una melodía distinta. Y cuando una de esas cuerdas no está funcionando muy bien, no sale la melodía muy agradable. Y para que podamos arreglarla, tenemos que hacer dos cosas: o ir a un experto para que nos la afine, la arregle, la acomode, o si es necesario compramos una nueva para ponerla. Así en nuestras vidas, como decía al comienzo, Dios nos creó en diferentes dimensiones. Y cuando una de esas dimensiones en nosotros no está bien, no está muy bien, no nos queda otra que ir donde el experto para que Él nos ayude a acomodar y a atornillar la cuerda que anda mal. Así lo hizo David cuando él reconoció lo que había hecho. Y Dios estuvo dispuesto a ayudarlo. Y a cada uno de los personajes que vimos en esta mañana. Y el propósito es que nosotros entendamos, no importa cuán mal estemos, no importa por cuál causa
estamos ahorita quizá en una depresión o nos veremos en el futuro en una depresión, siempre recordemos que para el que busca la ayuda siempre hay esperanza. Siempre podemos ir confiado a Dios y Él estará siempre dispuesto a ayudarnos. Ahora bien, para eso nosotros necesitamos solicitar ese cambio, ¿verdad? No podemos hacerlo por nosotros mismos. No somos Dios y no podemos tomar el lugar de Dios, como hizo Judas, ¿verdad? Judas no solo reconoció, sino que se juzgó a sí mismo y se encontró culpable. Y como era culpable, tenía que pagar, ¿qué? La pena de muerte. Entonces, no tomemos el lugar de Dios a juzgarnos y a culparnos y a condenarnos. Eso no nos corresponde a nosotros. Debemos de reconocer, ¿verdad? Aquí hay unos pasos que me gustaría leerle a ustedes para que tengamos pendientes siempre. Primero debemos reconocer que somos incapaces de cambiar nuestro pasado. Lo que pasó no lo podemos, ¿qué? Cambiar. Nos dolió, lo recordamos con dolor, el resentimiento y la vergüenza del mundo no va a cambiar lo que pasó. No importa lo que sintamos, lo que pasó ya no lo podemos cambiar. También tenemos que reconocer que no somos capaces de controlar a otras personas. Fuera de nosotros no tenemos control sobre nuestra pareja, nuestros hijos, no podemos controlar a otros. Las únicas personas que nosotros podemos controlar somos nosotros, ¿quién? A nosotros mismos. Las únicas personas que podemos cambiar es a nosotros mismos. También debemos de tener un corazón humilde, porque de la única manera que Dios puede transformar nuestras vidas es a través de un corazón lleno de humildad. David comprendió en su vida que había una cuerda rota y por lo tanto la melodía que salía de ese instrumento no era la correcta. Y a pesar de que él era un músico, necesitó la ayuda del experto, ¿verdad? Nosotros también muchas veces vamos a tener cuerdas rotas en nuestras vidas y no importa cuán profesionales seamos, no importa el título que tengamos, siempre vamos a tener que ir donde el experto, que es el que nos creó, el que nos conoce desde la coronita de nuestra cabeza hasta la puntita de los pies. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros también debemos de hacer lo mismo que hizo David, ¿verdad? Confesar a Dios si es por desobediencia. Si aun cuando Jeremías le dijo a Dios que lo estaba atormentando, entonces Dios le presentó la solución. Y hay una metáfora bien bonita que me gustaría compartir con ustedes para concluir. Esta metáfora yo creo que nos representa a nosotros en nuestro diario vivir. Dice que antes de entrar al mar, el río tiembla de miedo. Imagínense un río, tiene que entrar al mar, inmenso mar. El río tiembla de miedo, mira para atrás todo el camino recorrido. Largo, sinuoso camino abierto a través de selvas, poblados y montañas. Y frente a él veo el gran océano. Y el solo hecho de entrar a ese océano va a suceder algo. Piensa el río, voy a desaparecer. Así que el río tiembla de miedo por entrar en el océano. Pero no hay otra manera de cambiar la situación. Es la naturaleza del río. Tienes que entrar en el océano. No puede volver atrás. Es imposible volver atrás. ¿Cuántos de nosotros podemos regresar a nuestro pasado? Muchos desearíamos poder hacerlo, ¿verdad? Cambiaríamos tantas cosas, pero es imposible hacer eso. Lo único que tenemos es este presente. Así que el río no le queda otra cosa que entrar en el océano. Y cuando entra en el océano se da cuenta de algo, que no se trata de desaparecer, sino de convertirse en océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino
en convertirse en el océano. Nosotros también debemos de entender que cuando vamos a nuestro Salvador no es dejar de ser tú, sino ya formar parte de Dios, o Dios forma parte de ti. Muchas veces nosotros, por miedo a vivir nuestro presente, nos mantenemos en el pasado. Solo tenemos que aprender a vivir este momento que tenemos ahora. Solo cuando aceptamos, al igual que el río, nuestra naturaleza y nuestra diferencia, solo entonces seremos océanos. Solo entonces seremos lo que Dios quiere que seamos, hijos e hijas de Dios, los cuales iremos siendo transformados día por día hasta llegar a la plenitud de Cristo. ¿Ya ven? Nosotros somos ese río y a veces nos da miedo cruzar al otro lado. Dale la rienda a Dios para que Él vaya, guiando nuestros pasos. En esta mañana quiero pedirle a ustedes que independientemente de las situaciones que estén pasando en sus vidas, siempre recuerden esto. Hay una persona que es especialista, uno que nos conoce mejor que nadie y está dispuesto a ayudarnos a ver no solo el problema, sino la luz de la solución que está más adelante. Pidámosles a Dios como David: crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo cada día. Que Dios le bendiga.